Bien, aquí en la lámina están viendo algunos modelos, faltan colocar algunas situaciones y falta el gráfico en el eje cartesiano. Voy a pedirles que ustedes indiquen cuál es el modelo. Aquí hay tres situaciones y las gráficas. Si alguien quiere compartir, me indica. 5 minutos para hacer esto, por favor, y colocar todo lo que falta, para recordar lo que hicimos el día de ayer. ¿Alguien tiene para poder compartir e indicar? ¿Alguien se anima a indicar? ¿O no me están escuchando? Porque ayer había problemas. ¿Me escuchan o no?
Sí, que se escucha. Ya, gracias. ¿Alguien se anima a indicar? ¿Alguien se anima? No. ¿O no hay nadie en el grupo? Aquí veo a 68 personas. A ver, yo voy a ser uno de ellos. Y como siempre dicen que el más fácil hace el docente, entonces voy a hacer eso. Esto corresponde a la polarización directa. Esta para la polarización inversa. Y es la aproximación llamada ideal. Y la curva corresponde a esta gráfica. Este es el modelo. Apenas se coloca la tensión en el diodo, siendo positivo en un lado y negativo en el cátodo, empieza a circular corriente. Si se polariza inversamente, el positivo va al cátodo y el negativo al ánodo, entonces el diodo se comporta como un circuito abierto. Estas dos, ¿qué corresponden? ¿O no han venido a clase ayer? ¿O no se escuchaba nada? Sí, la primera es la segunda aproximación. El primer caso en el cual se cambia el diodo por una fuente de voltaje. El primer caso sería para polarización directa y el segundo para inversa. Correcto. Muy bien. ¿Y la curva? Ah, en el eje de voltaje, la curva está en el eje, en el cero y, ah, perdón, en el eje de corriente está en cero y en el eje de voltaje está desfasado hacia la derecha. Donde es el voltaje umbral que depende del tipo de diodo a ser utilizado. Este otro, ¿qué diferencia? Esa es La la tercera, resistencia. Adelante. perdón. Esa es la tercera aproximación, en la cual se coloca una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Corresponde a esto. Este es el más aproximado, el más exacto, digamos.
para poder analizar un diodo. El objetivo es encontrar esta resistencia. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso hemos visto el día de ayer. Podemos usar cualquiera de estos en el análisis de algún circuito, dependiendo un poco del contexto, es decir, dependiendo de los valores de tensión y el circuito en que analicemos. Bien, lo que ahora voy a mostrarles es lo que corresponde a la resistencia que se usa en un diodo, y la resistencia en un diodo existen tres tipos de resistencia que se usan, uno llamado resistencia DC o CC en alguna literatura, o más conocido como resistencia estática. Esto está en función a lo que se llama el punto de operación del diodo, que en la literatura es llamado el punto decaiciente, no sé por qué razón, pero le llaman así. Yo voy a mostrarles a través de la curva del diodo. Entonces, dependiendo del punto de operación, vamos a suponer que punto de operación justo en este punto, aquí tenemos el voltaje en el diodo y aquí tenemos la corriente en el diodo. En cualquiera de las zonas, y esta resistencia está denotada por la letra E de mayúscula, y es nada más dividir la tensión en el diodo sobre la corriente en el diodo. Entonces vamos a suponer que el diodo se encuentra la polarización para las siguientes situaciones. La corriente en el diodo es 20 miliamperes que está circulando, y el voltaje en el diodo es 0.8 voltios. Para otro punto de operación, la corriente en el diodo es igual a 2 miliamperes y el voltaje en el diodo es 0.55 voltios. Y un tercer punto, la corriente en el diodo es igual a menos 0.5 microamperes y el voltaje en el diodo es igual a menos 20 voltios. Encuentren la resistencia estática o la resistencia en corriente continua para cada una de estas situaciones. Calculen el valor que corresponde para cada uno.
¿Alguien los valores? Para el inciso A, 40 ohms, inge. 40 ohmios. ¿Y qué? para el inciso B, 275 ohms. para el inciso C. Me salió 40 mega ohms. A ver, analicen esto más o menos dónde está ubicado y, y si son coherentes estos valores encontrados. Intenten analizar 5 minutos y después discutimos conmigo. ¿Alguna explicación de alguien? ¿Alguien?
A ver, analicemos para este punto C. En la gráfica, ¿en qué punto corresponde? ¿Me están escuchando o otra vez el internet igual que ayer? Ah, Se sí, escucha, se Inge. escucha. Sí, se escucha, Inge. ¿Me escucha, Inge? ¿En qué lugar estaría este? El En la punto parte C. inversa, en el tercer cuadrante. ¿Y cuál es el comportamiento en la parte inversa del diodo? Cuando está polarizado inversamente, ¿cuál es su comportamiento del diodo? El voltaje es constante. Y ahí la corriente, Cero. es cero. En realidad, si pongo 40 megas y la tensión es menos 20, la corriente va a ser aproximadamente cero, ¿no? Por eso, esto es coherente. Este también, porque es justo aquí en este codo. Y este también es coherente porque aquí ya es constante. Entonces, corresponde a colocar en un modelo si yo tengo los valores que va a circular en la resistencia y puedo sustituir el diodo por este valor de resistencia y hacer el análisis. Para eso se refiere esta resistencia. Hay otra resistencia y es la más utilizada en el análisis en corriente alterna y en pequeña señal en un diodo en particular, que corresponde a lo que se llama la resistencia en corriente alterna propiamente. O también llamada resistencia dinámica. Perdón. Bien, esto corresponde también a en cualquier situación, pero voy a manejar esta. Se tiene el punto de operación o el punto que se llama, y sobre este punto se traza la mejor pendiente. Y en esa pendiente tenemos la corriente, una variación de corriente, y al mismo tiempo sobre ese punto de operación tenemos la variación de voltaje. Entonces esta resistencia se encuentra teniendo los valores de la variación de voltaje sobre la variación de la corriente en el diodo. Entonces mucho depende en cuál es el punto de operación y encontramos a través de la mejor pendiente a ese punto de operación los dos extremos o la diferencia de potencial. Pero lo más relevante de esto está en realidad, esta relación está en función a la corriente del diodo, que corresponde a esta expresión que el día de ayer habíamos visto. Y lo que debemos encontrar es la derivada de esta corriente respecto al voltaje, la corriente en el diodo respecto al voltaje. Entonces recuerden que esto es igual a 1 si es germanio,
es igual a 2 si es silicio. La constante K que está aquí es igual a 11.600 sobre neta. Y esta temperatura corresponde a la temperatura en grados Kelvin más la temperatura absoluta en grados Kelvin más la temperatura en grados centígrados. Y esto es igual a 26 milivoltios aproximadamente dividido entre la corriente de polarización del diodo. Bajo estas consideraciones que N es igual a 1 y la temperatura T es igual a 273 grados más 25 grados centígrados. Entonces, sustituyendo estos valores en la derivada, se va a llegar a esta relación. Y esta relación es llamada la resistencia dinámica en el diodo, que es igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente de polarización en el diodo. Y esa es la resistencia más próxima o exactamente la que corresponde en alguna aplicación del diodo. Esta es una de las más utilizadas, la que se llama la resistencia dinámica. Y eso corresponde a utilizar en este modelo más que todo, para poder indicar el comportamiento que corresponde al diodo en particular, que es la que más se aproxima a la polarización directa en un diodo en particular. Y por último hay una otra resistencia que es relativamente, para ser más conservadores, que se llama la resistencia media. Que está denotada por la letra R en corriente alterna RCA, que es más que todo un delta V en el diodo sobre delta I en el diodo, pero dependiendo de la curva del diodo. Recuerden que este es el voltaje aplicado al diodo, esta es la corriente en el diodo, esta es la curva del diodo. Todo lo que se asume es la corriente máxima y la tensión que va a tener en el diodo. Y a partir de aquí, la tensión umbral y la corriente que corresponde. Entonces, esta resistencia directamente, por eso se habla de resistencia media, es el voltaje 2 menos el voltaje del diodo 1 dividido entre la corriente de 2 en la posición 2 menos la corriente en la posición 1. Entonces esto nos da y asumimos que la corriente va a ser constante, pero en realidad la resistencia va a ser constante dentro de este intervalo de tensión y este intervalo de corriente. Pero en realidad la que mejor se aproxima a lo que realmente es el valor de la resistencia en un diodo cuando está funcionando es esta expresión. Entonces, cualquiera de las tres se puede utilizar en algunas aplicaciones en particular, dependiendo cuál es el análisis a hacer en algún circuito. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Está bien, Inge.
Bien, aquí hay tres ejemplos. El diodo es el mismo, vamos a suponer que es de silicio, todos los diodos. En las tres situaciones, la resistencia 1 kilo ohm, lo que cambia es el valor de voltaje que va a alimentar. La pregunta es, ¿qué modelo ustedes utilizarían para cada una de estas tres situaciones? ¿O ninguno? El objetivo es encontrar cuál es el valor de la corriente y cuál la tensión que aparece en el diodo. No sé si está claro. 10 minutos para poder analizar y después discutimos. Bien, ¿alguien? Aquí he puesto los tres modelos, solo bueno, en polarización directa. ¿Cuáles modelos usarían en cada uno diferente, el mismo? Ninguno.
Por ejemplo, este modelo, que lo vamos a llamar el modelo A, este el B y este el C. El modelo A, ¿en cuál de estos tres circuitos llegarían a usar ustedes? ¿Y por qué? A ver, no, adelante, adelante el que quería hablar. En el que tiene fuente de 220 voltios. Este aquí, ¿sí? Sí, ¿Por qué? porque la fuente es grande, que queda insignificante el voltaje de diodo de Correcto, 0,7. correcto, buena elección. El B, Al de 1,5. aquí, y este aquí. Entonces, les decía, el modelo se usa en función a las características. Este aquí porque el voltaje es bastante pequeño, entonces sí va a influir el voltaje umbral y además la resistencia también va a tener una pequeña influencia. Si bien esta resistencia es grande, no debe afectar 1000 ohmios a 1010 ohmios, no hay mucho, pero esto lo más ideal sería en situaciones donde el voltaje es bastante pequeño aplicado al diodo. Y en relativamente voltajes relativamente pequeños, usar este modelo, ya que la resistencia se puede obviar. Entonces depende en cada situación dónde y cómo utilizar cada uno de estos modelos, porque recuerden que lo que interesa es llegar a la solución lo más rápido y elegante posible, sin complicarse, porque al final, cuando uno arma en la parte práctica, y la magnitud de la tensión o voltaje que se llegue a medir y a calcular para comparar van a estar dentro de ese orden. Va a haber diferencias, que eso es normal, pero va a estar dentro de ese orden y con eso vamos a poder saber exactamente qué diodo a utilizar, porque el objetivo del diodo es saber eh, dimensionar y utilizar el diodo adecuado de manera que no se dañe en algún circuito en particular. No sé si está claro los modelos a usar en cada uno de ellos. No, Inge, podría volver a repetir tal vez por qué hacemos la elección del opción A con el silicio. A ver, aquí hay 220 voltios. El voltaje del diodo, ¿cuánto es? 0,7. 220 menos 0,7, ¿cuánto da? Vas a calcular la corriente para esa situación. 220 menos 0,7 dividido entre la resistencia 1010. ¿Cuánto da esta corriente? 219.3. ¿Qué? ¿Milis? ¿Amperios? Amperios. En mili. ¿Dos? En mili, ¿Cuánto? dije en mili. Miliamperios sería. ¿Cuánto? 219,3. 219.3 miliamperes. Ahora, si yo considero este modelo, he considerado este modelo, el más aproximado. Si yo considero esto, es nada más que dividir 220 entre 1000. ¿Cuánto da esto?
220 milis. ¿Cuánto es la diferencia? 220 a 219.3. ¿Qué diferencia hay? 0,7 milis, que es casi nada, ¿no? Entonces, no sé si con esto está claro por qué razón cuando el voltaje es demasiado alto, trabajar con el modelo ideal del diodo. Aquí veremos. La corriente va a ser 1.5 menos 0,7 dividido entre 1010. ¿Cuánto da esto? $0,79 milis. 79. Sí. Bien, la otra sería directamente 1.5 entre 1000. Esto es 1.5 milis, ¿sí? La diferencia es casi la mitad. Si uso el ideal, aquí estaría cometiendo un error casi del 50%. Entonces eso lleva a que con voltajes pequeños es mejor usar este modelo. Es lo más aproximado posible a encontrar las variables. Cuando el voltaje es relativamente grande, es suficiente este modelo de aquí. Y cuando el voltaje es bastante alto, y la resistencia también, el mejor modelo o la mejor manera de encontrar el voltaje, la corriente o algún otro valor, es utilizar este modelo de aquí. No sé si con eso ha quedado claro la pregunta que me hice. ¿Alguna otra pregunta? Y disculpe, Adelante. en este circuito donde está 1.5, cuando hallamos la corriente lo divide por 1100 ohmios. 1100 ohmios, ¿es? 1010. Digo, 1010. 1010 ohmios. Sí, porque la Lo resistencia suma, del ¿verdad? diodo, la resistencia dinámica es relativamente pequeña, entre 10, 50 máximo. Ya, en este caso, para el circuito de 220 voltios, no hay igual se lo suma a esos 10 ohmios. Claro, porque va a estar en serie, ¿no ve? Este es el modelo, usando este como modelo aquí. Estos 10 ohmios y este es el voltaje 0,7. Ah, ya entendí. Ok. Bien, para mañana Gracias. busquen cómo especificar un diodo. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen que calcular? O una vez obtenidos los parámetros, ¿cuáles son los datos que debemos considerar para poder comprar un diodo? Porque diodos va a haber de diferentes características que hagan lo mismo. Entonces revisen cómo especificar un diodo para mañana. Mañana vamos a hablar sobre eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo a decir. Bien, si no hay preguntas, mañana continuamos. Que descansen. Hasta mañana a todos.
Hasta mañana. mañana, ingeniero. Gracias, Inge, hasta mañana.